Buenas tardes, Dios me les bendiga. Bienvenido a este espacio Reflexiones con el pastor Yader Vega. Bienvenido, mis amados hermanos, un abrazo fraterno. Pues hoy vamos a estar teniendo una preciosa enseñanza corta, ¿verdad? Para que podamos ser edificados como la iglesia y como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo pasar de la niñez espiritual a la madurez espiritual? Para empezar, tenemos que identificar qué cosa es ser un niño espiritual. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, menciona tres características de una persona niña espiritual. El verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Estas son las tres características de una persona niña espiritualmente: pensar como niño, hablar como niño, pensar como niño y juzgar como un niño. Por cierto, de hecho el apóstol Pablo a esta misma iglesia le habló fuertemente porque pudo notar en ellos signos de una niñez espiritual o inmadurez espiritual. En la primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Una persona espiritual es una persona madura en el reino, formada, una persona establecida, con firmeza, con seguridad, con una fe inquebrantable y un amor no fingido. Dice: tuve que hablaros como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces vemos que una persona que tiene una niñez espiritual es inmadura, es carnal y es niña espiritualmente. Dice en el verso 2: por causa de ser carnales, ser niños e inmaduros, os di a beber leche y no vianda. Dice la palabra: aún no erais capaces, ni tampoco lo sois todavía, porque aún sois carnales. Y dice: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Aquí se refleja también otras características de una persona niña, inmadura y carnal. Dice que celos, contiendas y disensiones. Esto reflejaba el estado inmaduro que la iglesia de los Corintios tenía. Lo peligroso de ser un niño espiritual también se refleja en la carta de los Efesios, capítulo 4, el versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos, dice la palabra, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, un hombre espiritual, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. La fluctuancia tiene que ver con la inestabilidad de una persona. Una persona fluctuante es una persona que no está bien cimentada. En vez de estar sobre roca, está sobre arena. Y dice la palabra que todas estas personas fluctuantes son llevadas por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir que también ser un niño, un inmaduro y una persona carnal, espiritualmente hablando, es peligroso porque puede ser arrastrado por doctrinas falsas, por doctrinas de demonio o por cosas que no están en la palabra. Como Pablo le dice a Timoteo: no escuches las fábulas, no escuches las enseñanzas de hombres según sus propias concupiscencias. Así que, mi amado hermano, eso de ser un niño espiritual es muy peligroso. Mire también cómo el apóstol, el escritor de los Hebreos nos habla de el estado de una persona que es totalmente inmadura, niña y también carnal. Porque dice en Hebreos 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Una persona niña, inmadura y carnal es tardo para oír. Ciertamente el apóstol Santiago nos habla y dice: sed pronto para oír y tardos para hablar. ¿Verdad que sí? Entonces dice: porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
Esto indica que la iglesia inmadura, la iglesia niña y carnal, se le tiene que estar explicando siempre las mismas cosas, el ABC del Evangelio, volviendo a las primeras enseñanzas, a los primeros mandamientos. Entonces, gente que quiere conocer más de lo que nunca ha practicado, si con 4 letras o con 4 versículos que hemos leído y somos inmaduros para comprender y hacer lo que dicen estos 4 versículos que nos hemos aprendido, ahora imagínate queriendo aprender más si con lo poco no hemos podido ser fieles. Entonces dice la palabra, Hebreos 5, el versículo 12, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y mire, qué tremendo es esto. En el 13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto, que es una persona inexperta. Una persona inexperta es una persona neófita, no apta para el ministerio, no apta para el liderazgo, no apta para la herencia, para la salvación, para la redención, porque todavía está en un estado carnal. Y dice la palabra, el verso 14, en el 13, que los inexpertos no pueden ejercer la palabra de justicia porque es un niño. Además dice 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, la vianda, oiga bien, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que las personas que son inmaduras no pueden tener buen discernimiento y buena justicia. No pueden juzgar entre lo correcto y lo incorrecto. Siempre están en esa inestabilidad, en esa fluctuancia. Entre lo puro y lo santo no saben discernir. Entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios no saben discernir. Entre la palabra que viene de Dios y la palabra que viene de maestros falsos, de profetas falsos y de tantas cosas que hoy en día podemos ver. Sin embargo, la preocupación de Pablo dice que él lloraba, gemía de una manera increíble porque él quería que la iglesia creciera y que pudieran llegar a ser personas maduras. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire qué tremendo. Qué tremendo. Dice Pablo, yo quiero que Cristo sea formado en vosotros, que lleguéis a ser tales hombres con un crecimiento poderoso y maravilloso, como dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. Pablo oraba, mire cómo era la oración, él gemía y sentía dolores de parto para que la iglesia creciera, madurara y no fuese más una iglesia carnal. Efesios capítulo 1, el versículo 16 refleja esta preocupación. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Dice Pablo, yo quiero que ustedes tengan espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y espíritu de conocimiento pleno. A eso se refiere la palabra madurar, crecer, desarrollarse, establecer, afirmarse, fortalecerse. En el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos discernir con nuestros sentidos, ¿verdad?, las cosas buenas y las cosas malas, ejercitar bien el discernimiento. Y dice la palabra, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo hablan los maduros? ¿Cómo se comportan los maduros? Vamos a ir terminando en esta porción bíblica. Primera de Corintios capítulo 2. El versículo 6, mire lo que dice. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los maduros, los que ya no son niños, los que no son carnales, hablan sabiduría. No hablan tonterías, no hablan cosas vanas, cosas huecas, no hablan truanerías, no hablan de una manera vacía, vanidades de este mundo, sino que toda palabra que sale de la boca de ellos está sazonada con sal. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice,
que hablamos sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendito el nombre del Señor. Cristo está anhelando. Cristo viene por una iglesia sabia, madura, una iglesia que ha crecido en la gracia, que ha crecido en el conocimiento, que ha crecido, gloria al Señor, en las obras para bien, gloria al Señor. Viene por una iglesia bien madura, que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, gloria al Señor. Una iglesia que le sirva a un solo Señor. Así que, mi amado hermano, es necesario que crezcamos, es necesario que pongamos diligencia en el crecimiento, gloria al Señor, porque la Biblia es nuestro alimento sólido, es la palabra que nos sustenta, que nos da fuerza, gloria al Señor, para combatir las obras de las tinieblas. Dice en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre creciendo en la obra del Señor, siempre haciendo la voluntad del Padre. Así que, mi amado hermano, hasta aquí voy a dejarte esta reflexión bíblica. Si usted ha recibido bendición a través de esta palabra y usted estima conveniente que puede servirle a otra persona para su crecimiento y su desarrollo espiritual, comparta este video y que pueda ser de bendición para otros. Y si usted quiere seguirnos en nuestro canal de YouTube como Yader Vega, puede usted deleitarse con las enseñanzas, con las prédicas que tenemos ahí, puede descargarlas y compartirlas completamente gratuitas. Nosotros no monetizamos nuestros videos ni hacemos negocio con la palabra del Señor. Así que, mi amado hermano, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.